Claro, uno de la secularización se ha impulsado a través de estas ideologías, ¿no es cierto? Empezó con la Reforma Protestante, un poco antes con el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa, el agnosticismo, el ateísmo, el materialismo y esta ideología progresista, ¿no? Que por mero esfuerzo humano las cosas van a mejorar siempre. Y entonces nosotros vivimos ahora en una etapa irracionalista, de posverdad, donde ya no interesa la verdad. Y eso es justamente la crisis actual con este tema de las vacunas, pone eso de manifiesto. Miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que los investigadores, si ustedes han escuchado las declaraciones que se han producido en relación al tema de las vacunas, de este proyecto de investigación en la fase 3 de las vacunas, ustedes se darán cuenta que ya no tienen claro los investigadores qué es la verdad. Es decir, en lo que teóricamente era el núcleo duro, que era la comunidad científica, las instituciones académicas, ya no interesa la verdad. ¿Y por qué no interesa la verdad? Porque fíjense lo que esto está poniendo de manifiesto. Esta vacuna no ha terminado la fase 3 de experimentación. Estos investigadores fueron contratados para decirle al Estado y a la sociedad peruana si estas vacunas eran convenientes o no. Para eso se hace el estudio de fase 3 en población, para ver si es que los riesgos, las desventajas son menores que los beneficios y la protección es la adecuada. Pero ¿qué ha ocurrido? No han terminado esos estudios. Gobernantes y autoridades ya están usando una vacuna que ni siquiera tiene registro sanitario y los mismos que llevan adelante la investigación son los que promueven el uso de este producto que supuestamente ellos todavía no saben si es que sirve o no sirve. Es decir, ya no interesa la verdad. Y eso es lo que define a las ideologías. El término ideología tiene dos acepciones. Uno, desde las ciencias políticas, que es responder al interés de algunos grupos poblacionales, y entonces se elaboran propuestas políticas para esos grupos de la población. Pero otro es desde la teoría del conocimiento, desde la epistemología. Entonces, desde esa perspectiva, lo que es falso, lo que es un engaño, es la ideología. Entonces, estas corrientes ideológicas que emergieron a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX, lo que buscan es sacar a Dios y que el hombre solo sea el centro. Es una visión antropocéntrica. Pero como el ser humano es criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, si saca el ser humano a Dios, el ser humano ya no sabe quién es. Ya pierde el referente para encontrar su identidad. Y por eso es que estas ideologías promueven estos constructivismos, deconstructivismos como Derrida, todos estos temas de la ideología de género, donde lo que importa no es ni siquiera lo que me dice la razón, lo que me dice la naturaleza y lo que me dice la ciencia, porque no me interesa la verdad, sino lo que a mí me gusta, lo que yo siento y lo que yo creo, es decir, mi opinión. Pero como esos gustos, deseos y opiniones son cambiantes, entonces las personas una y otra vez van a dar vueltas y tumbos. Y eso se ve claramente en ideología de género, en estos temas, por ejemplo, trans.
Entonces a las personas le dicen, tú puedes elegir tu identidad y según lo que te guste y tu deseo. Pero cuando alguien dice, ya no me gusta y ya no deseo, y quiero recuperar mi identidad anterior, no lo dejan. Entonces, eso es peor que una prisión. Entonces, esas ideologías son totalitarias. Supuestamente defienden la libertad de decisión y al contrario serían incluso ampliamente liberales, pero como es una libertad sin verdad y la verdad no interesa, tampoco interesa la naturaleza, en el fondo es una esclavitud. Pero claro, es doloroso para la criatura humana descubrir esa realidad. Y eso se manifiesta en que actualmente hay estudios recientes en Reino Unido que muestran claramente que los suicidios asistidos son usados por un gran número de jóvenes. Y los jóvenes que usan esas, entre comillas, libertades, son justamente estos jóvenes que caen esclavizados por estas ideologías. ¿Y por qué quieren que se maten? Para que estos jóvenes no den testimonio a otros jóvenes del engaño. Entonces no quieren que se enteren. Y entonces es justamente lo que estamos tocando ahora. Es que los niños y los jóvenes no tengan pastores, no tengan conexión con las generaciones precedentes. A eso es lo que le llaman entre los enfoques transversales el intergeneracional. El intergeneracional es, ¿sabes qué? Yo hago lo que me da la gana. Y por eso es que en mayo de 68, dentro de los grafitis, uno de los más frecuentes era este grafiti: mata a tu padre y a tu madre y prohibido prohibir. Es decir, yo soy la ley, no hay ley. La ley es lo que a mí me da la gana. Y así voy a ser feliz. Pero eso es falso. No hay ninguna experiencia, ningún fundamento, nada que le diga a ningún ser humano, a ningún gobierno, a ningún joven, que eso se corrobora en la realidad. Es simplemente manipulación ideológica. Entonces, en esas circunstancias, la familia se convierte en fundamental, porque es en el seno de la familia donde el joven se va dando cuenta de que no es simplemente lo que me gusta y lo que yo deseo, y la educación es muy importante, pero si es que hay padres engreidores que creen que amar a sus hijos es dejar que sus hijos hagan lo que les da la gana, no corregirlos, entonces esos jóvenes van a creer que de esa manera ellos van a ser más felices, sin reglas, sin saber que la libertad humana no es una libertad absoluta. Nosotros no somos soberanos independientes, nosotros somos seres de relación con otras criaturas humanas y con Dios. Y si corto la relación con Dios, entonces ya no estoy sujeto a nada. Y entonces soy un individuo que flota en medio de la confusión generalizada. Y entonces voy a ser fácilmente manipulable. Y por eso es que los padres, los mayores, tenemos la responsabilidad de testimoniar ante los más jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes en algún momento y uno no siempre va a ser joven. Y entonces hay una serie de circunstancias psicológicas en el joven que pueden ser entendibles y hay que entender, pero hay que ayudar a que los jóvenes usen su razón y no se dejen llevar solamente de sus impulsos, de sus pasiones, porque ahí es donde pueden cometer los mayores errores. Reconocer que nosotros tenemos inteligencia y voluntad y que nuestras pasiones no son lo que elevan al ser humano, sino son lo que justamente pueden hacer que el ser humano se descamine. Y para eso la fe es esencial, porque las pasiones se purifican en la pasión de Jesucristo, que es lo que vamos a celebrar justamente en su Pascua.
Es la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su Pascua. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Y la pasión que purifica todas las pasiones humanas, incluso el miedo, es el amor.